Cada vez entendemos más las implicancias que tienen tener permeabilidad intestinal y dejar paso libre a todas las sustancias que están en tu intestino delgado o tu intestino grueso y pueden entrar libremente a tu organismo porque la muralla que la protege o que divide lo que está en tu sistema digestivo de lo que realmente está dentro de tu cuerpo está permeable, permite el paso a sustancias que no deberían entrar. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es gravísima porque los mecanismos que hoy tenemos de entendimiento de cómo las células de nuestro cuerpo envejecen son dos. Son los telómeros por un lado, como una respuesta, si querés, del ADN y de la parte más genética, explicando cómo el envejecimiento del ADN empieza por los extremos. Si no sabes lo que son los telómeros, te voy a dejar el link para el video en la descripción. Y el segundo mecanismo por el cual nosotros entendemos el envejecimiento celular es a través de los estudios que se han hecho de parásitos como el C. elegans, que muestran la implicancia y la importancia que tiene la permeabilidad intestinal en el envejecimiento celular y cómo ésta se acelera cuando vos tenés permeabilidad intestinal. En estos parásitos, que viven aproximadamente 3 semanas como expectativa de vida normal, te encontrás con lo siguiente, te encontrás con que si vos mantenés con un particular cuidado la mucosa intestinal intacta, sin que tengan permeabilidad intestinal, estos parásitos aumentan enormemente su expectativa de vida. Esto no significa que sí o sí es traducible al ser humano en la misma manera en la que sucede con el gusano, pero obviamente va a implicar que en tu organismo vos vas a tener una mucho mejor respuesta al envejecimiento celular en tu cuerpo si vos sos cuidadoso con tu mucosa intestinal y no permitís la permeabilidad, que si vos lo dejás a rienda suelta. Entendiendo este factor me vas a decir cuál es la manera de solucionar la permeabilidad intestinal. Y antes de decirte esto es importante que entiendas que la permeabilidad intestinal no está dada solamente por el factor que tiene que ver con cuán libres están las uniones, como vos estás viendo en esta imagen, entre células en tu mucosa intestinal. Tu barrera, tu frontera, tu muralla que divide adentro y afuera en tu organismo está compuesta de un montón de capas. Si querés, por un lado, podés considerar a la flora intestinal como un elemento esencial para no tener permeabilidad intestinal, pero por otro lado también te encontrás con que tenés una capa de moco normalmente. Esta capa de moco es crucial porque va a limitar el acceso a bacterias y a virus adentro de tu organismo, porque van a quedar absorbidos o atrapados en el moco. Para mantener un moco sano en tu mucosa, es importante que vos tengas un tipo de bacteria específica que se llama Akkermansia mucinífila, que está encargada básicamente de comer el moco de tu mucosa intestinal, lo cual es un estimulante para tus células de la mucosa a producir más mucosidad. Este mecanismo es clave porque va a ser una de las primeras capas más importantes de protección contra la permeabilidad intestinal. ¿Cómo nutro y cómo mejoro la Akkermansia? Hay una sustancia que le gusta mucho a la Akkermansia mucinífila, que es el hongo. Varios tipos de hongos sirven para alimentar a este tipo de bacterias. Y por otro lado, obviamente, el consumo de probióticos y de prebióticos van a ser esenciales para mantener sana una buena mucosa intestinal y una buena flora que permiten que obviamente se desarrollen bacterias como la Akkermansia. Por otro lado, tengo las uniones intercelulares, las uniones que permiten que célula con célula estén pegadas y no te permitan el paso a las sustancias por entre las células de tu mucosa intestinal, que es lo que vos verdaderamente llamás permeabilidad intestinal. Normalmente vos tenés permeabilidad intestinal cuando ves que existe una relajación de estas uniones intercelulares y empiezan a pasar cosas hacia tu sistema sanguíneo y tu sistema circulatorio que normalmente no deberían acceder a tu organismo. Y esta relajación sucede principalmente por todo lo que son los alimentos proinflamatorios. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que vos comés gluten, comés cereales, comés algún tipo de sustancia que vos ya sabés por tu conocimiento que es proinflamatorio. Si vos estás comiendo este tipo de sustancias, la inflamación va a suceder en tu sistema digestivo. Eso es lo que vos normalmente percibís como distensión intestinal, con lo cual te puedes dar cuenta de que la gran mayoría de la gente está distendida en algún momento. Con lo cual la permeabilidad intestinal es algo lamentablemente muy frecuente. Entonces te ves con distensión intestinal justamente porque estás generando inflamación y esa inflamación empieza a generar la distensión y la relajación de estas uniones intercelulares. Esto pasa particularmente con el gluten y los lácteos. No significa que son los únicos elementos que a vos te van a dar permeabilidad intestinal o van a facilitar la permeabilidad intestinal. Todas las sustancias proinflamatorias lo hacen. El problema es que hay muchas sustancias que son universales, que todo el mundo reacciona contra esas sustancias, como pasa con el gluten, y hay sustancias a las que particularmente una persona específica va a reaccionar y va a reaccionar de manera exagerada. Puede ser con la palta o aguacate, la frutilla. Hay muchísimos elementos que no son dañinos de por sí,
no me malinterpretes, no pienses que te estoy diciendo no comas estas sustancias. Simplemente tenés que entender cuáles son las sustancias a las que vos específicamente reaccionás de manera exagerada. Esa reacción de manera exagerada sucede a través de tu sistema inmune y esa inflamación va a dar lugar a que vos tengas permeabilidad intestinal. El problema de la permeabilidad es que en el momento en el que las cosas que no deberían entrar a tu organismo empiezan a entrar, empieza a existir una concatenación de eventos que van a ser dañinos para tu salud. ¿Cuáles son algunos de estos ejemplos? Bueno, en principio vas a empezar a atacar bacterias que normalmente no son dañinas. El problema es que muchas veces esas bacterias son parecidas a células que vos ya tenés en tu organismo o a ciertos receptores de células que vos tenés en tu organismo, y a partir de ahí se empieza a explicar a través de lo que se llama la teoría del holobioma muchas de las enfermedades que hoy llamamos enfermedades autoinmunes. Esto no significa ni que es la única explicación ni que es la garantía absoluta de que esta es la causa, pero seguramente mejorar la permeabilidad intestinal va a mejorar la cantidad de anticuerpos que vos tenés y los podés medir siempre en sangre. Por ejemplo, si tenés Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune de la glándula tiroides, y medís los anticuerpos que se llaman antitiroperoxidasa, te vas a encontrar con que si vos mejorás la permeabilidad intestinal, mejorás tu flora bacteriana y cambiás tu alimentación para bajar la inflamación, vas a ver una caída drástica en los niveles de anticuerpos que vos tenés en sangre. Entonces, si entiendo que la permeabilidad intestinal es la base para que entren toxinas a mi organismo, que entren bacterias que no deberían entrar, para generar inflamación sistémica en mi cuerpo y para dar el puntapié inicial de muchas enfermedades, es lógico que vos quieras prevenirlo. A pesar de todo, lamentablemente es una cosa súper frecuente, y la manera de prevenirlo más práctica es un conjunto de una toma de probióticos, que si vas a tomar probióticos yo te voy a recomendar que tomes por lo menos probióticos con más de 10 cepas. Cepas significan distintos tipos bacterianos. La gracia de tomar probióticos está en tomar la mayor cantidad de cepas posibles, porque vos tenés 10.000 cepas diferentes en tu sistema digestivo, con lo cual lamentablemente los probióticos más ricos en cepas del mercado rondan los 30 a 35 cepas bacterianas diferentes. Ojalá hubiera además, todavía estamos en pañales en todo lo que tiene que ver con flora bacteriana. Pero es importante que empieces a consumir probióticos y en lo posible prebióticos. Los prebióticos son el alimento de los pro, o sea, es el nutriente que la flora sana para tu organismo necesita para funcionar correctamente. Estos prebióticos, el ejemplo típico del prebiótico es la inulina. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque si yo controlo una buena flora, bajo mi nivel de inflamación sistémica, bajo mi permeabilidad intestinal y mejoro mi manejo del peso. Si no sabes cómo la flora intestinal puede influir en el peso, te dejo el video en la descripción para que lo veas y para que entiendas que realmente influye en un montón de aspectos tu flora intestinal. Cada vez descubrimos que influye en más aspectos diferentes. Entonces, este conjunto de funcionamiento de flora intestinal y mucosa intestinal van a ser claves para que vos hagas prevención de enfermedades a futuro. Está muy bien que vos hagas depuraciones, que hagas depuración hepática, que hagas limpiezas colónicas, que hagas limpiezas de intestino delgado, pero mucho más sentido que estar haciendo limpiezas todo el tiempo tiene impermeabilizar la barrera que hace que no entren toxinas a tu cuerpo. Esta es la razón por la cual tener una buena impermeabilización y evitar la permeabilidad intestinal es tan crucial para la salud a largo plazo. Si bien no podemos traspolar esta evidencia científica que te contaba antes de los gusanos y de la permeabilidad intestinal afectando enormemente su expectativa de vida para bien cuando vos lográs impermeabilizar la mucosa intestinal, es muy probable, a pesar de que falte evidencia al respecto, de que influya enormemente en la expectativa de vida del ser humano y sobre todo en la calidad de vida, ya que si vos tenés una buena impermeabilización es muy difícil generar inflamación, que es uno de los 3 mecanismos más graves por los cuales vos generás daño en tu organismo, que son deshidratación, inflamación y oxidación de los tejidos. Entonces, esa es la razón por la que la gente está constantemente preocupada por antioxidar, por humectar o hidratar correctamente a tu organismo, y por otro lado, obviamente, por no acumular inflamación, siendo este, que es mantener sana tu mucosa intestinal, el primer paso absoluto para realizarlo. ¿Cuáles son todos los consejos juntos, si querés, que puedes realizar para mantener una mucosa sana? En primer lugar, puedes hacer depuraciones. Puedes hacer una limpieza de intestino delgado o una limpieza de intestino grueso. Además, puedes agregarle una limpieza hepática que, si bien no tiene nada que ver con la mucosa intestinal de por sí, seguramente te va a ayudar a metabolizar mejor los nutrientes que vos ingieras a partir de ahora. Por otro lado, el consumo de pro y prebióticos ya quedó claro cuán importante es para mantener una salud intestinal. Y en tercer lugar, es clave el consumo de alimentos que no sean proinflamatorios.
que elimines el consumo de cereales, que elimines el consumo de lácteos, que elimines el consumo de la mayoría de sustancias que vos puedas eliminar siendo realista con tu nivel de esfuerzo, para que puedas tener una mejoría de la calidad de vida tuya, pero para que bajes la inflamación a nivel de intestino delgado, sobre todo de intestino grueso, mejorando así la chance de que vos no tengas permeabilidad intestinal y que puedas gozar de una mejor calidad de vida, independientemente de si es efectivo o no como mecanismo en el ser humano para alargar el tiempo que estamos vivos. Además, no te olvides que todo esto que estamos hablando tiene sentido más que nada para la prevención del daño de la mucosa intestinal. Pero una vez que vos ya tenés permeabilidad intestinal, mi consejo va a ser que uses otro elemento que tiene que ver en realidad más que nada con reparar estos tejidos y reparar los tejidos dañados, la separación celular que existe en tu mucosa, y esto va a poder ser llevado a cabo gracias a 3 herramientas. La herramienta más útil a mi modo de ver hoy es el caldo de huesos. El caldo de huesos normalmente puede ser preparado de distintos tipos de huesos y básicamente tiene un elemento crucial que es el colágeno, pero no es el único elemento que va a funcionar para reparar tus tejidos dentro de lo que es el caldo de huesos. A mi modo de ver, el caldo de huesos va a ser la herramienta más efectiva para reparar el daño una vez que el daño ya se dio lugar en la mucosa intestinal, y es importante porque va a ser la clave para que si vos tenés daño no sigas generando acumulación de toxinas y de elementos proinflamatorios en tus tejidos. En segundo lugar, obviamente, si el colágeno es el elemento esencial más importante del caldo de huesos, tomar colágeno por sí solo va a ser también muy útil para reparar lo que es el daño de la mucosa intestinal. De todas maneras, la evidencia muestra que no es tan efectivo como tomar el caldo de huesos entero. Y en tercer lugar tenés a la L-glutamina, que es un aminoácido que vos podés tomar, que puede no ser de fuente animal, con lo cual si vos no querés consumir nada animal, la glutamina va a ser la herramienta que más te sirva a vos particularmente, pero tenés que tener en cuenta que va a ser menos efectiva que el caldo de huesos y menos efectiva que el colágeno en sí. Pero son 3 herramientas que vos podés utilizar para reparar los tejidos una vez que vos ya tenés permeabilidad intestinal establecida en tu organismo y que te das cuenta por tu consumo de alimentos, por tu distensión intestinal o cualquier otro de la sintomatología que estuviste viendo en el video. Si te gustó este video, seguí los consejos que te doy para que puedas tener una mejor calidad de vida y ponle me gusta a este video, que siempre me ayuda a mí a producir más videos para que vos puedas saber cómo mejorar tu calidad de vida en general de manera no ortodoxa.